El protagonismo es el cáncer de la Iglesia. Y un cura que quiera ser protagonista, malo. El hombre no vale lo que tiene, ni siquiera lo que dicen de él, sino vale lo que es. A veces somos muy esclavos del me apetece y nos olvidamos de lo que quiero realmente. Y confundimos el querer con el apetecer. Toda conducta humana tiene una explicación, pero no una justificación. No puedes aprobar como bueno lo que no lo es. Los jóvenes no se acercan a la Iglesia como el que no se acerca a una mofeta. Porque claro, tenemos una fama muy mala. Es que durante muchos años ha habido una campaña muy insistente en magnificar los defectos de los miembros de la Iglesia. Hoy en día ser sacerdote es un milagro, ¿eh? Con tantas dificultades, la gente que nos cuestiona, tenemos que ser psicólogos, economistas, predicadores, animadores de la comunidad, obreros, todo. Es que un cura hoy en día tiene que ser todo. ¿A usted le da miedo morir? ¿Ha visto algún milagro? ¿Siente curiosidad por otras religiones? ¿Ha visto al demonio? Yo me acuerdo, por ejemplo, un niño que a mí me impresionó mucho su vida, que es Diego, que muere con 9 años, ¿no? Él sabía que se estaba muriendo en esos momentos y le fueron a poner una sedación, la última ya. Y le dije, bueno, Diego, venga, que ahora te van a poner una cosa para descansar, ahora vas a descansar. Y me dice, no, ahora voy a disfrutar. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Ya sabéis que el hilo conductor de todos mis invitados e invitadas es que son todos emprendedores. Y diréis, entonces, ¿por qué hay un sacerdote en Rompiendo el Molde? Pues bien, os lo explico. Don Jesús Higueras ha lanzado un proyecto que le hace emprendedor, aunque él diga que no, que es la Parroquia de Cana, una de las parroquias con más feligreses de España, a través de la cual además nacen subproyectos como la Fundación de Cana, que hace una labor magnífica en el apoyo a las personas con discapacidad intelectual. Don Jesús tiene una unión especial con la juventud y tiene un don en su manera de comunicar, forma cercana, clara y humana. Siempre digo que si todos los sacerdotes comunicasen así, todos tendríamos las puertas abiertas a Dios. Gracias, don Jesús, por responder a mis dudas, tantas dudas y las de tanta gente. Así que bienvenidos al episodio número 25 de Rompiendo el Molde. Hoy con el sacerdote que tiene el don de la palabra, don Jesús Higueras. Espero que os guste. Llega la Navidad, llegan los Reyes Magos y con eso te quiero presentar un producto, un regalo que le puede cambiar de verdad la vida a tu hijo o a tu hija, y es una cuenta infantil. Trade Republic, plataforma de ahorro e inversión, ha lanzado este nuevo producto de cuenta infantil a través de la cual con solo €1 ya puedes empezar a invertir en el futuro financiero de tus hijos, en acciones y ETFs. Te explico con unos números súper sencillos cómo podría funcionar esto para tu hijo o para tu hija. Si el día que nace tú creas esta cuenta infantil y inviertes €100 al mes durante 18 años, el día que cumpla 18 años tú ya habrás metido en esa cuenta 21.600 euros. Pero añadámosle un poco más de rigor a este cálculo. Primero, si tú lo metes en una cuenta remunerada, por ejemplo, Trade Republic actualmente tiene una cuenta remunerada al 2,02% TAE. Por supuesto, esto cambia dependiendo de los tipos de interés, pero hagamos el cálculo teniendo en cuenta un 2%. Si metes esos €100 al mes a un 2% TAE, durante 18 años de media tendrá 26.000 euros cuando cumpla 18 años. Pero si quieres ir un paso más allá, puedes invertir en ETFs, como el MSCI World, que es uno de los más conocidos, básicamente replica los movimientos de las empresas cotizadas mayores del mundo. El MSCI World ha tenido una rentabilidad media de un 9%. Entonces, si tú metes €100 al mes durante 18 años a un 9%, teniendo en cuenta el interés compuesto, cuando tu hija o tu hijo tenga 18 años, tendrá la friolera de 53.600 euros ahorrados. Por supuesto, hay que tener en cuenta la inflación. Más o menos, esto sería unos 40.000 euros de lo que es a día de hoy, como conocemos el valor del dinero a día de hoy. Entonces, cuando tu hijo o tu hija tenga 18 años, tendrá 40.000 euros ahorrados si le haces una cuenta infantil e inviertes de manera recurrente esos 100 euros, que pueden ser más o pueden ser menos, por supuesto. Lo bueno de esta cuenta es que lo puedes abrir también a amigos y familiares que pueden aportar ese granito de arena y regalarle por Navidad ese dinero que puede cambiar su futuro financiero. Es el regalo que de verdad tu hijo necesita y no ese juguete que ya tenías pensado comprarle y que le hará mucha ilusión en este momento, pero te aseguro que en el futuro no se acordará de él. Así que muchísimas gracias, Trade Republic, por apoyar este podcast, por lanzar estos productos que nos ayudan a pensar en el futuro financiero de
nuestro y de nuestros hijos. Os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis aprender más sobre esta cuenta infantil y haceros una cuenta en unos minutos solamente. Y también os dejo el QR en pantalla para que podáis acceder directamente escaneándolo. Muchísimas gracias y empezamos con el episodio. Don Jesús, usted dice que la Iglesia vende el mejor producto, a veces siendo pésimos vendedores. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, yo me refiero que el mejor producto es Jesucristo, evidentemente, sobre todo la visión de la vida que da Jesucristo y también, ¿por qué no?, la proximidad que podemos tener con Él en cuanto que Él entendemos que salva al hombre de cosas. A veces el hombre moderno se cree que es libre. No somos nada libres. Somos esclavos de muchas cosas, del consumo, esclavos de miedos, esclavos de cosas. Claro, y de repente dicen, oye, tengo un producto, tengo una vacuna que te va a quitar todas las esclavitudes y además que va a dar sentido a tu vida y te va a hacer feliz. Le diría, oye, pues fantástico, hago lo que sea. Y sin embargo, ese producto tan maravilloso, creo que lo ofrecemos personas que estamos tan poco cualificadas que lo hacemos antipático. Entonces, yo no sé cómo es posible que algo tan maravilloso por parte nuestra, y hombre, no me refiero solamente a los curas, generalmente los curas hay de todo, ¿no? Pero sí es verdad que en el mundo de la información, en el mundo donde se mueve la gente joven, no conseguimos que sea atractivo. Y yo me pregunto por qué, en el sentido que es como hemos descubierto la vacuna que te va a quitar todas las enfermedades y dices, y que te da además la vida eterna, y de repente dices, bueno, no le interesa a nadie. ¿Por qué? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, en parte, yo creo que es porque hoy en día el modo de transmitir el mensaje es tan importante como el contenido del mensaje. Y si ese modo de transmitir pues es un peñazo, es aburre, y sobre todo no consigues enganchar con la gente, es decir, esto, ¿qué me tiene que hacer a mí un cura? ¿Qué me tiene que hacer a mí la Iglesia? Es decir, hay muchas razones, podríamos analizarlas, pero creo que en parte es que no somos capaces, los que tenemos que transmitir, que no somos solamente los sacerdotes, son los padres, los abuelos, son los catequistas, es gente que está muy implicada, no lo sabemos hacer atractivo. Creo que usted sí que sabe hacerlo atractivo y me gustaría luego profundizar en no soy por qué. Consciente, pero bueno. Pero bueno, de verdad que me hace muchísima ilusión esta entrevista por muchas razones. Primero porque usted casó a mis padres. Me acuerdo perfectamente de la boda de tus padres. En la parroquia de Santiago Apóstol. Santiago Apóstol en Colmenarejo, en la Sierra de Madrid, sí. Un pueblín entonces pequeñísimo. Sí. Vamos, sí, le sigo teniendo un cariño a Colmenarejo grande, muy grande, sí. Qué bueno, yo también. Hace más de 30 años. Exacto, pues sí. Y luego, años después, ayudó muchísimo a mi madre durante su enfermedad. Y finalmente ofició aquí en Caná el funeral de mi madre, el cual recuerdo que hizo con un tacto y una empatía especiales. Lo recuerdo con cariño, pese a ser un momento muy complicado para mí. Sí, pero porque tu madre era una valiente. Y entonces, fíjate, la grandeza del ser humano se muestra especialmente en la debilidad. Y precisamente cuando a lo mejor pues tu madre y personas como tu madre, ¿no?, son visitadas por un drama, que es una despedida temporal de su hijo, de su marido, de su familia, me tengo que despedir, ¿no? Y ella como tanta gente buena, ¿no?, lo vivió con tanta serenidad, fortaleza, yo diría que elegancia interior, que bueno, son personas que se te quedan grabadas, ¿no? Y eso, claro, facilita mucho a la hora de hacer una celebración, que es triste porque es un funeral, pero en la tristeza encuentras belleza. Y es lo que yo creo que al final, probablemente tú siendo un crío, que eras un crío, me supongo, sí, ¿no? 10 años. 10 años, se te quedó esa sensación de decir, bueno, pues ha pasado algo bonito, ¿no? La vida de mamá ha sido bonita. Y aunque sea una pena que no esté, pero por lo menos me quedo con la parte tan bella y tan bonita que ella ha compartido, transmitido a muchísimas personas y a mí en mis 10 años también. Yo creo que partiríamos de ahí. Bueno, primero no quería dejar de darle las gracias por esas palabras y además porque indirecta o directamente usted ha sido una persona súper importante en mi vida y en mi familia. Y segundo, le quería dar las gracias por ofrecerse a hacer esta entrevista, que dice mucho de usted, que entienda la importancia de hacer estas cosas. Luego hablaremos de la comunicación, que usted ya ha hablado de ello. Pero estoy seguro de que esta entrevista puede ayudar a mucha gente. Ojalá. Puede también ayudar a la Iglesia, pero no tengo duda que también me va a ayudar a mí.
Mucha gente se va a preguntar por qué estoy entrevistando a un sacerdote, porque en este podcast normalmente entrevisto a emprendedores, ¿no? que crean proyectos empresariales, pero la realidad es que usted para mí sin duda es un emprendedor, porque ha creado un proyecto que tiene un impacto incalculable. Y hoy, de hecho, salimos del estudio normal donde suelo grabar los podcasts para grabar aquí en la parroquia de Santa María de Caná, un templo impresionante diseñado por su tío, el célebre arquitecto Fernando Higueras, e inaugurado en el 99, ¿verdad? Sí. Que fue el año que nací yo. Así que gracias por acogernos aquí en su casa. Un matiz, antes de que continuemos. Me dices, ¿un emprendedor? Yo de emprendedor nada. Es decir, quiero aclarar eso. Es decir, aquí el único protagonista es Dios. Es decir, que si el cura dice, no, yo he hecho, ya tal. Dice, mira, que no, que yo soy un instrumento del jefe. Yo le llamo el jefe, ¿no? Del jefe, y en la medida en que puedo ser un instrumento de él, estoy contento. Pero mérito personal, y no lo digo como una fórmula de humildad, yo muchas veces lo he pensado y digo, señor, si yo no he hecho nada. O sea, he querido seguir lo que tú me inspirabas, ¿no? Y tú me has ayudado a hacerlo, pero el protagonismo es el cáncer de la Iglesia. Y un cura que quiera ser protagonista, malo. O sea que vamos a intentar que yo no sea el protagonista, vale, porque el protagonista es otro. Perfecto. Pero yo te puedo contar mis perspectivas, pero el protagonista de todo es el jefe, es el Espíritu Santo, y ahora me meto. Qué bueno. Paco Arango le llamaba el mister, que me gustaba. En esta entrevista no solo vamos a hablar de religión, como expliqué en la entrevista que le hice a Paco Arango, el presidente de la Fundación Aladina, yo antes estaba muy cerca de Dios y ahora no. Así que me gustaría dedicar esta entrevista también a todas las personas que a veces dudan de la fe o como yo, que a veces no la encuentran. Me gustaría dividir, como ya le he contado fuera de cámaras, para que la gente lo sepa, la entrevista en 3 partes. Primero, hablar de Caná, cómo ha pasado de ser un container a ser una de las iglesias con más feligreses de España y mayor apoyo. Después me gustaría hablar de la iglesia como institución. Me gustaría entender mejor, por ejemplo, cuál es la labor de un párroco, cómo funciona la iglesia por dentro y qué partes cree que hay que mejorar y qué partes hay que preservar. Y por último, y más importante, hablaremos de la fe. ¿Le parece bien? Muy bien. Que lo hagamos. Perfecto. Tú eres aquí el profesional, o sea que donde tú quieras. Bueno, de profesional nada. Tú con Dios. Antes de construir esta parroquia, oficiaba la misa en un container, ¿verdad? Porque, bueno, pasó de ser, como hemos dicho ya, párroco de un pueblo pequeño a las afueras de Madrid, de Colmenarejo, al container. ¿Por qué hizo esto y de dónde nace la idea de construir una nueva parroquia? Nace de que hay un crecimiento de población aquí en Pozuelo y había empezado un barrio nuevo donde había miles de personas, pero no había un templo próximo. Entonces la iglesia siempre ha querido estar en medio de la gente. Donde está la gente, donde tiene un ser humano, su vida tiene razón de ser también un acompañamiento. Entonces me propone el obispo, ¿te quieres venir a Pozuelo de Alarcón? Y le dije, no. No, estoy muy contento en el pueblo, déjeme en paz, yo no sirvo para eso. Pero bueno, el obispo me recordó, bueno, ya sabes que diste un voto de obediencia, con lo cual te tienes que venir para acá. Me costó y bueno, y le dije al obispo, ¿con qué cuento? Y dice, con nada, no te preocupes, hemos alquilado un piso. Al principio, si puede ser, lo paga el obispo, pero luego pagas tú. Y a partir de ahí, busca. O sea, hay un terreno previsto que el ayuntamiento podría ceder, como cede cosas de servicio social, ¿no? Y bueno, y ahí arréglate. Busca el dinero, busca feligreses, busca todo. Y bueno, como entendí que era Dios el que me lo pedía, o cuando lo pide el obispo te lo pide el jefe, pues acá que me vine. Entonces me vine con mi maleta, no conocía absolutamente a nadie, pero cero en Pozuelo de Alarcón, más que la proximidad con el colegio mío, que fue el colegio estudio, que estaba cerca de aquí, en Aravaca, en Valdemarín. Y había pasado por Pozuelo cuando volví al colegio o a un amigo del colegio de Somosaguas, etc. Pero no conocía a nadie. Y bueno, pues con mucha esperanza el obispo me adelantó un poquito para hacer lo que tú llamas container. Junté 4 containers, le quité las paredes y empezamos y abrimos. Hicimos un buzoneo casa a casa diciendo, se abre una nueva parroquia, es la casa de todos, os invitamos a venir, tal. Bueno, empezamos un 24 de junio y pues vinieron realmente del barrio, de lo que es aquí Pozuelo, 20 personas, porque los demás eran de fuera, amigos míos, mis padres, de gente de Colmenarejo que me acompañaba,
pero poco más, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, esto fue un sábado, y ya el domingo sí que vino gente un poquito, que sí, que habían escuchado el buzoneo, no mucha, porque era un sitio muy pequeño. Claro. De hecho, inmediatamente al cabo de 2 semanas tuvimos que poner unas trompetas de sonido que dieran al exterior, que había una parcela grandísima alrededor, que era terreno municipal, porque la gente evidentemente no cabía dentro, ¿no? En domingo, entre semanas sí. Pero fíjate un detalle muy bonito, que yo empecé un 24 y el 25, la misa de 10 la tenía que decir yo, estaba solo. Y me llaman que hay un hombre joven que está en el hospital, que le han dicho que le quedan horas de vida, que si podía ir. Entonces me planteé un dilema y dije, pues yo creo que tengo que ir al hospital. No suprimí la misa, sino que era un compañero. Le dije, oye, ¿tú me podrías decir la misa de domingo, la primera misa que yo iba a decir un domingo ahí? ¿Me la dices tú? Porque, bueno, y eso fue muy impresionante porque a veces la vida te lleva por caminos que no esperas y tienes que responder a que Dios te rompe el plan, te rompe el saque y luego a la larga pues sale mejor. O sea, que es que yo tenía preparada mi primera homilía en la misa de 10, tal, y pues ahí estaba yo, me acuerdo, en la calle San Bernardo, en un hospital que había en la calle San Bernardo, viendo a un hombre joven, pobrecito, en sus últimos momentos, que quería reconciliarse con Dios, quería que le hablara de qué le esperaba después y quería dar un significado a su vida. Y dije, yo creo que tenía que estar ahí. Era mi sitio. Qué bueno. Y actualmente, si echamos para adelante en el tiempo, vienen casi 7.000 personas, ¿no? Cada domingo. Viene mucha gente. Sí, en torno a eso, sí. ¿Qué ha hecho usted o qué estrategia ha seguido la parroquia? Aunque a lo mejor me dice que no es una estrategia, que simplemente para crear una comunidad que creciera tanto en participación como en sentido de pertenencia. Bueno, yo veo que, claro, primero, estrategias. Yo nunca me ha parecido la palabra estrategia. Yo creo que estar con la puerta abierta todo el día, para que cualquiera que entre, por curiosidad, porque quiere tener un momento de comunión con la trascendencia, que esté abierto. Eso es lo primero. Y luego, pues, como es lógico, decir, cualquier persona que entra y que quiere algo, decir, bueno, me puede interesar lo que me dices. Porque es que hoy en día pasa la gente que no son interesantes para nadie. Y luego ya, yo creo que, como es lógico, el truco ha sido, hablar solo de Jesucristo y entender que la única misión que tiene la iglesia, la parroquia, el sacerdote es que la gente conecte con Jesucristo. Entonces el vínculo no es tanto con la parroquia, que es el medio para un fin, sino que es que se encuentren con Jesús. Entonces, ¿cómo es esta estrategia? Pues, por ejemplo, yo me siento en un confesionario y la gente viene y dice, no me vengo a confesar, vengo a charlar. Digo, pues muy bien. No vengo a... Entonces, como que vean esa disponibilidad para que tú puedas escucharles. A mí me parece que la escucha gratuita hoy en día no está muy de moda. Hay una profesión muy noble y muy importante que es la psicología, la psiquiatría, el coaching, y todas esas cosas están muy bien. Pero claro, al final dices, bueno, un psicólogo me va a cobrar 70 euros, un psiquiatra un poco más, un coacher pues lo que cobre, y es su trabajo, es su profesión. Dices, pero bueno, este señor no me cobra, le van el sueldo en el sentido de que si no tiene, yo voy a ganar lo mismo si no veo a nadie y cierro las puertas de la iglesia, claro, que si las abro y escucho a gente, ¿no? Y entonces a la gente le sorprende la gratuidad. Sí, ¿y por qué se interesa por mí? Y entonces yo creo que cuando mucha gente ha podido venir y ha tenido una experiencia de ser escuchados, de querer ser comprendidos, que no quiere decir que los comprenda, pero intento comprender, y que alguien se pone a tu nivel y dices, bueno, pues aquí estoy, ven cuando quieras, ¿no? Al principio era muy bien, porque ahora ya vienen miles, entonces ya no estoy tan como antes. Pero entonces eso siempre crea una sensación de que hay un lugar donde soy valorado, querido, no por lo que hago, no por lo que tengo, sino por lo que soy. En un mundo en el que efectivamente cada vez más todo es interesado, ¿qué me renta esto? Claro, pues es que venir aquí no te tiene que rentar nada. Ni a nosotros nos renta
tampoco especialmente el escuchar. Luego el celebrar, como es lógico, la Eucaristía es que entregamos, según nuestra fe, entregamos el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? Y su mensaje, su palabra. Y luego también, efectivamente, yo creo que hay un ministerio que es el ministerio del dolor. En Pozuelo de Alarcón, que es el municipio más rico de España, o uno de los más ricos, aunque sí es verdad que en otras zonas de Pozuelo hay ciertas bolsas de pobreza y tenemos un Cáritas que funciona, tal vez no existe una pobreza extrema de faltar el alimento, pero hay una pobreza de un dolor grandísimo. La gente sigue siendo visitada por el misterio del dolor y de la pena y está desvalida, está desnuda, está enferma, está encarcelada. Y claro, es que a ese mundo del dolor y de la pobreza hay también que llegar y visitar sin miedo. Hay que entrar. Les estaba diciendo que cuando confiesa muchas personas van simplemente a hablar con usted y se me ha venido a la cabeza el caso de mi primo. Mi primo es una persona que hasta hace bastante poco no acudía a la iglesia ni a misa y en los últimos meses se ha acercado mucho a Dios, en gran parte gracias a su labor, porque ha encontrado en usted una persona que le ayuda a responder algunas dudas o a encontrarse más a sí mismo. Y todo esto lo digo porque a él le ha dado muchísima paz mental. ¿Usted le ha escuchado alguna vez decir que pasa casi 8 horas confesando al día muchas veces? ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? Yo creo que la gente lo que más le preocupa es, uno, tener un significado para vivir. Una razón para vivir por la que merezca la pena vivir. Y eso es a veces duro. Porque incluso cuando ya tienes una razón para vivir, puede desaparecer. Da mucho miedo la soledad. Porque, es decir, ¿soy importante para alguien? ¿Mi vida tiene valor? ¿Mi vida tiene significado? Si yo me quito la máscara que pongo de cara a la galería y me conocen tal cual soy, ¿me querrían? Y te das cuenta que hay cosas muy de fondo, me utilizan, les sirvo para... y claro, eso es una cosa muy dura porque la gente hoy en día, me supongo que habrá sido siempre, ¿no? En este mundo de las redes sociales, que son tan importantes, pero a la vez tienen una versión que es decir, voy a dar una imagen, ¿no? Sin duda. Pero esa imagen coincide con mi intimidad. ¿Soy yo de verdad o soy lo que quiero que los demás piensen de mí? Y al final puede acabar uno esclavo de tener que dar la talla, de tener que demostrar a todas horas que soy el mejor hijo, la mejor esposa, el mejor padre, el mejor profesional, el mejor amigo, el mejor varón, la mejor mujer. Y entonces tengo que estar demostrando para ser aceptado a todas horas que tengo que dar la talla y al final estoy harto. Si yo no hago eso, ¿quién me quiere? Si yo no doy la talla, ¿a quién le sirvo? Entonces, claro que es esa cultura propia de Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús siempre iba a los débiles, a los que no servían para nada, a los leprosos, a los enfermos. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque un niño no servía para nada. Es decir, porque detrás encuentras que detrás de la propuesta de vida de Jesús de Nazaret, que es ser como Él es y te da la gracia, hay un decir, el hombre no vale lo que tiene, ni siquiera lo que dicen de él, sino vale lo que es. Vale lo que sucede en su corazón. Y aunque sea muy oscuro y él cree que hace un enfermo terminal en una cama, en coma, meses, esa vida tiene valor. ¿Qué hace una persona como mi madre, que lleva casi 12 años o 14 con Alzheimer, que ahora ya no nos conoce, que es muy mona y la queremos y la conocemos a veces y dice, bueno, es una vida por la que hay que luchar, claro. Entonces, te das cuenta que tenemos miedo a no valer. Tenemos miedo a no ser nada, a ser despreciados. Y claro que creo que en esto hay mucho que aportar, desde muchas perspectivas. Y desde la espiritualidad cristiana, desde Jesucristo como Salvador, desde luego creo que tenemos de las mejores perspectivas. Si creemos de verdad en un Dios que se interesa por mí, pues entonces eso cambia todo. Cambia absolutamente todo. Ha dicho, uno no vale lo que tiene ni lo que dicen de él, sino lo que es. Lo que sucede en su corazón. Entonces, tú piénsalo, ¿eh?
Ay, esta persona tiene no sé cuántos seguidores, este tiene no sé cuántos millones, este ha hecho tantas empresas, este es famoso en el pueblo porque hizo... Y dices, bueno, vale, ¿qué hay detrás de la fachada? ¿Quién soy? Y entonces, claro, al final, ante Dios, creemos que no te va a preguntar ni cuánto ya tienes en el banco, ni cuántos coches, ni cuántas... Si dirás, ¿a quién has amado, a quién has hecho feliz? ¿Quién te ha amado? ¿Qué has dado a los demás? Y eso es lo que al final sale del corazón, no sale de fuera, sino de dentro. Me parece que eso es un planteamiento... Claro, porque hay mucha gente que se pregunta, ¿mi vida tiene valor? Es la gran pregunta. Hablando de preguntas, creo que una cosa que le define es que usted está muy cerca de los jóvenes y, bueno, prueba de ello es esta entrevista que estamos haciendo. ¿Cuál es la pregunta más recurrente que le hacen los jóvenes? Bueno, todos los jóvenes quieren saber, efectivamente, es lo mismo, la vocación. Los jóvenes cristianos quieren saber qué quiere Dios de ellos. Hombre, la mayoría, todos queréis fundar una familia, si puede ser queridos, querer, hacer una aventura y una historia en la cual en la familia se creen unos vínculos que son irreversibles, maternidad, paternidad, hermanos, y es que eso es muy bonito, es que la familia es como el espacio natural de donde llega la vida, donde termina la vida, donde se crece, donde se llora, donde se lucha. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen una necesidad, lo que mi primera pregunta es, ¿cómo puedo encontrar recursos para ser mejor y para saber amar? Y luego, evidentemente, muchos jóvenes vienen como decepcionados de sí mismos, como diciendo, ¿mis debilidades me impedirán ser feliz? Claro, la juventud es un momento de debilidad. Vamos a engañarnos. Es un momento de que duda. Me cabreo con dos de pipa, la sexualidad cuesta, con perdón, eso cuesta mucho, y entonces me monto unos pollos de que, yo no sé, y te comparas, a lo mejor, pues quisiera ser como mi padre y no soy, y te pones unas metas que te da miedo no llegar a alcanzar. Y entonces yo creo que los jóvenes buscan a alguien que les dé unos valores que permanecen, que les dé recursos para saber hacer felices a los demás. Y yo creo que los jóvenes egoístas no vienen aquí. O sea, ya están pagados de sí mismos. Aquí normalmente viene gente con preguntas profundas que no encuentran respuestas en otros lados. Claro. Y para entender un poco mejor cómo funciona su día actualmente, bueno, entiendo que cada día es diferente, pero ¿en qué consiste su día y cómo divide su tiempo? Me levanto lo más pronto que puedo y si puedo rezo. Vamos, que siempre tengo que rezar. Y rezar quiere decir que me pongo delante de Jesucristo, que está en la Eucaristía, y hablo con Él. Y Él me habla a mí. Hablamos de sus cosas, o de las mías, depende del día. Después, lo que está previsto que rece, que son los salmos, también lo hago. Y si puedo, me pongo a confesar pronto. Es decir, ¿qué es ponerse a confesar? Me siento en un mueble que se llama confesionario, tengo la luz encendida, la puerta abierta, y cualquiera que va a entrar puede ver que estoy ahí a su disposición. Y eso es normalmente lo que hago casi todas las mañanas y casi todas las tardes, excepto cuando los ratos que no estoy en ese mueble, estoy aquí en este cuarto donde estamos, porque veo que hay personas que necesitan más tiempo. Pues no sé, alguien que ha tenido una pérdida muy grave, alguien que se siente, dice, sí, mira, yo no puedo despacharte en 10 minutos. Yo puedo ayudarte si quieres y hablamos más despacio, cuando tú me digas, pero buscamos un momento, un hueco, y ya es hablar aquí, es también confesar, pero ya con el tiempo suficiente para entrar en lo profundo. Pero claro, si te viene y dice que me acuso, que he mentido, que he sido egoísta, que he tenido tratos impuros y que además he contestado mal a mi madre. Dice, bueno, pues muy bien, si quieres te despacho con 2 de pipas, Dios te va a perdonar, como es lógico. Pero si te vienen personas que dicen, mire, es que tengo que tomar una decisión muy importante en mi vida. No sé si voy a seguir casado, no sé si cortar con mi novia, no sé si acepto una condición que tengo que no sé si la acepto. Y dices, bueno, en 10 minutos no te voy a despachar. Creo que es bueno, entonces buscamos en la agenda un hueco y entonces ya aquí en este lugar, creo que es un lugar cercano, entrañable, pues hablamos a fondo. Y la gente agradece que con delicadeza entres al fondo, ¿no? Que le preguntes, pero en el fondo, ¿qué hay detrás? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que tienes que no has perdonado, ¿no? Bueno, ahí hay que entrar en muchos matices. Es verdad, fíjate, que la psicología y la espiritualidad se pueden mezclar. Y yo creo que tenemos que respetarnos mucho los terrenos.
Es decir, yo no puedo hacer una terapia psicológica con nadie, ni pretendo hacerla. Creo que hay expertos que lo han estudiado y lo hacen muy bien, y yo de hecho muchas veces derivo a las personas y digo, mira, creo que necesitas un terapeuta que entre a fondo, tal. Pero tampoco los psicólogos se deben meter en lo que es propiamente el terreno nuestro. Mira, los griegos, permíteme un excursus, Sí, a lo claro. mejor, pero a lo mejor no sé si vendría mejor, lo desarrollamos después. Decían Vale. que el ser humano tiene 3 dimensiones. La sarge, que era la carne, lo que es lo biológico, la psique, que es la mente, lo que llamamos el corazón, que son los sentimientos, los pensamientos y los deseos. Y luego decían el neuma. Neuma en griego es aire, espíritu. Y en el neuma residía la libertad, el amor, la comunión con la trascendencia y la creación de la belleza. Entonces, claro, hay que distinguir muy bien entre lo que es un estado anímico, un estado de tristeza, de ansiedad, de miedo, que entra en el orden, digamos, puramente psicológico, cerebral, de una decisión irreversible de amar y de entregar una vida, o de una experiencia de comunión con la trascendencia, o del ejercicio de la libertad. Porque el ejercicio de la libertad ya es algo exclusivamente humano. Los animales pueden ser tan listos como nosotros, tener mejor sentimientos que nosotros, pero obedecen siempre a un esquema que es estímulo-respuesta, unívocamente. Nosotros podemos experimentar los mismos instintos que ellos ante un estímulo y una respuesta, pero con nuestra libertad podemos decir sí o no. Si tú ves una churri que te encanta y dices, joder, ¿cómo me apetecería? Le digo, bueno, muy bien, pero no. Bien, porque soy sacerdote o porque tengo mi novia, lo que sea, o estoy casado. O la mujer es un churri, es decir, que es que ven un tío buenísimo y dicen, joder, ¿cómo me gusta? Y digo, pues, no quiero, aunque me apetezca. A veces somos muy esclavos del me apetece y nos olvidamos de lo que quiero realmente. Y confundimos el querer con el apetecer. Y Qué eso bueno. genera esclavitudes. Me da mucho que pensar que a veces somos muy esclavos del me apetece. Hombre, Me ha claro. encantado. Me Y, lo pide el cuerpo. y de todo lo que hace, actualmente, ¿qué es lo que más le llena? Lo que más me llena, o lo que más me gusta, es, a ver, puede parecer muy cursi, encontrarme con Jesucristo crucificado en una persona. O sea, cuando alguien es visitado por el dolor y ese dolor le rompe, a mí me parece que hay que estar. Es un reto, no es agradable y no me lo paso bien. Pero quiero decir que de las actividades que yo elegiría es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque creo que es donde es más necesario. En el misterio del dolor y del sufrimiento tiene que estar Cristo y tenemos que estar los que de algún modo queremos darle a conocer a Él. No como terapeutas, no como gurús de la espiritualidad, sino decir, prueba a hablar con Cristo, prueba a contárselo a Él, mírale crucificado, mira que su dolor es tu dolor y el tuyo es suyo, y es ahí, de mi ministerio, a mí lo que personalmente más me puede atraer. Si tengo que elegir, como te dije, ¿te acuerdas que te dije en la inauguración de la parroquia? Entonces, hay muchos tipos de dolores y hay muchos tipos de sufrimientos y que si no está ahí Dios, ¿dónde va a estar? Si gran reproche de la gente no quiere creer en Dios porque piensa que el dolor lo permite y le da igual, que es indiferente al dolor. Como si a Dios no le importara nada lo que nos pasa. Uf, pobrecito, ya, cuando venga le llevaré al cielo. De momento que se aguante. Eso es un error gravísimo, para mi entender. Qué bonito escucharle. No sé, no lo veo. Me gustaría pasar a hablar de la iglesia Muy bien. ahora. Pero antes suelo hacer un juego con los invitados que es 10 cosas, 10 palabras, ¿no? En su caso, he decidido hacerlo con figuras de la iglesia. Son 10 nombres que creo que todo el mundo va a conocer. Entonces, le propongo el reto de que yo le diga el nombre y usted me diga una palabra para definirlo, aunque muchas veces va a ser muy complicado. Ya. O Y sin mucho tiempo para pensar, ¿verdad? Eso es. Vale, a ver. ¿Le parece bien? Sí. Vale. 10 figuras de la iglesia, 10 palabras. Juan Pablo II. Grandeza. Madre Teresa de Calcuta. Grandeza. El Papa Francisco. Ternura. Benedicto XVI. Altura. León XIV, que está ahí detrás. León XIV. Creatividad.
Pío XII, Elegancia. Pablo VI, Capacidad de cambiar. Santa Teresa de Jesús, Un gigante. Jesús Higueras. Un tonto. Y por último, como no podía ser de otra manera, Jesús de Nazaret. Todo. ¿Qué opina del nuevo Papa? Me gustaría saber su opinión y ha dicho creatividad. ¿Por qué? Le ha tocado un momento de la historia muy... Todos son bonitos, todos son importantes, pero claro, le toca gestionar el dirigir la nave de la Iglesia que atraviesa el océano del tiempo y siempre, nunca han sido buenos tiempos, nunca. Eso. Pero en este momento él tiene que ser muy creativo porque por un lado tiene que mantener fresco el Evangelio de Jesucristo en un momento en el que la Iglesia está profundamente desprestigiada por hechos lamentables, pero también por una prensa o por unos medios que amplifican intencionadamente, porque la Iglesia corre el riesgo de ser ideologizada. Y entonces, los tradicionalistas quieren una Iglesia tradicional, conservadora, y quieren que el Papa sea un conservador nato. Los progresistas quieren una Iglesia que cambie todas las enseñanzas, que dé gusto a todo el mundo. Claro, mira, es que los problemas de África no son los problemas de Europa. Es que, claro, en África la gente a veces pasa un hambre terrible y hay persecución religiosa. Y dices, bueno, en cambio en Europa todos los problemas son de comodidad de sexualidad. Que si me puedo ir con fulanita, con zutanito, que si puedo hacer eso, si puedo hacer otro. Que a veces es un poco vergonzoso. Y dices, bueno, que se está muriendo la gente de hambre en el mundo, que está habiendo guerras y que tú estás preocupando de que si puedes, qué puedo hacer o qué no puedo hacer sexualmente. Es chico, que la vida es algo más que eso, ¿no? Entonces, él tiene que ser muy, muy valiente porque tiene que, por un lado, cuidar a las personas que creen que hay un depósito, por supuesto, de la esencia de la Iglesia, transmitir a Jesucristo a través de los siglos sin dejarse intoxicar por la ideología del momento. Y por tanto, él sí tiene que ser muy creativo porque además ahora empieza la inteligencia artificial. Empieza realmente ya una época nueva para el hombre en el cual cada vez podremos prescindir más incluso de individuos. Y entonces dejamos decisiones importantes de la misma humanidad en manos de motores que ya no son humanos, que los hemos creado nosotros. Y eso es un reto impresionante. Tiene que tener esa creatividad de la sencillez evangélica, pero también de la altura de saber leer qué es lo que necesita el hombre de nuestro tiempo, ahora siglo XXI, con redes sociales, con inteligencia artificial, con una revolución que es parecida a la revolución industrial del siglo XIX, pues tenemos que saber dar una respuesta. ¿Y qué partes de la Iglesia? Esto es una pregunta muy larga y muy compleja, pero bueno, me gustaría saber un poco su opinión por encima, ¿no? ¿Qué partes de la Iglesia cree que es muy importante preservar y qué partes necesitan un cambio o un acercamiento a las nuevas generaciones? Bueno, nosotros no podemos cambiar las palabras de Jesús de Nazaret. Eso está claro. Lo dicho, dicho está. Y los hechos y los dichos de Jesús para nosotros es revelación. No podemos cambiarla. No podemos cambiar la buena noticia de Jesús. Y al decir Jesús digo también las cartas de lo que es la revelación. Para nosotros la revelación tiene como tres fuentes, que es lo que Jesús dice, hace, y explicado después por sus apóstoles y todo el Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Lo que es la tradición de la Iglesia, que es lo que vivieron los primeros cristianos en los primeros siglos, son los padres de la Iglesia, que para nosotros es una fuente de revelación también, muy importante. Cómo vivían los primeros cristianos, cómo discurrían, y en los primeros concilios que configuran esa revelación. Y luego todo queda expresado en el magisterio de la Iglesia, que son enseñanzas, que son bonitas, porque la gente, ¿qué enseña la Iglesia? La Iglesia enseña que hay que tener misericordia. O sea, que todas las leyes, o todas las normas, o todas las pautas que pueda dar, siempre están, no digo intervenidas o mediatizadas, pero tienen que estar empapadas de misericordia. ¿Hay que ir a misa los domingos? ¿Y si estoy cuidando a un enfermo, tengo que ir? No. ¿Hay que hacer esto? Dice, pero bueno, ¿puedo hacerlo? Claro, porque a veces si no es que la doctrina cae como una losa y eso excluye a mucha gente que no se considera capaz. Entonces tenemos que mantener el Evangelio de Jesús, la noticia y la enseñanza de la Iglesia fielmente, pero también tener la suficiente flexibilidad
y capacidad de comprensión para saber cómo vivir esa enseñanza en cada caso concreto, no en un colectivo, sino en cada ser humano concreto. A mí me parece entonces que lo que nos falta es, de algún modo, ese saber ser como más humanos. Te pongo un ejemplo. Hace 50 años, en la iglesia, una persona que se suicidaba no se la enterraba en un cementerio católico. Se la excluía del camposanto porque se presumía que había muerto en pecado mortal. Esto era la iglesia de hace 50, 60 años, te digo. Ahora han pasado 60 años y todo el mundo sabe que el suicidio es una enfermedad, que nadie la elige, que eso te viene dado, que es una crisis amidalar, que es un problema de neurotransmisores, que es una enfermedad como el hígado se puede colapsar o se puede colapsar el corazón, se colapsa el cerebro. Y entonces a nadie ni se nos pasa por la cabeza que culpabilicemos a la persona. Todo lo contrario, seguro es una persona que ha pasado un proceso de sufrimiento, de angustia, que se ha superado, que ha luchado todo, que tiene un mérito grandísimo. Entonces, claro, en ese sentido, te das cuenta cómo la Iglesia tiene que estar muy atenta a que no se puede caer ni en un moralismo. ¿Pecado o no pecado? No, déjame en paz. Si yo me pongo de verde o de azul, no es pecado o no pecado. Es decir, que no se puede moralizar todo, pero tampoco caer una especie de psicologismo. No, porque todo tiene una lectura. Yo de pequeñito me metí un dedo en el ojo y entonces, claro, a partir de ese momento me traumaticé y actúo desde el trauma. Entonces, con el psicologismo se quiere justificar todas las conductas. Dice que no. Que pegar a tu madre o a tu padre está mal. Es decir, que es que no. Entonces, no es que, no, yo de pequeñito, no se puede. Se puede comprender una conducta. Toda conducta humana tiene una explicación. Claro. Pero no una justificación. No puedes aprobar como bueno lo que no lo es, por mucho que te hagan presión. No, es que estoy casado, tengo 5 hijos, me he ido con una churri porque mi mujer es que era muy antipática. Dice, no, muy bien. Dice, no, muy bien, no. Si tu mujer es antipática, pues arréglate con ella, explícaselo, lucha, y si después ves que no es posible, bueno, pues ya tomaré las decisiones y después ya. Yo puedo comprenderte, sí, hombre, es muy humano, claro. Y no te condeno, pero no está bien. No está bien. ¿Qué hace Jesús con la mujer adúltera? Hay una escena del Evangelio muy bonito cuando a Jesús le presentan una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Dice, con las manos en la masa, literalmente hablando, ¿no? La masa masculina, digamos. Entonces, la ley dice que hay que apedrearla porque es una adúltera. Y entonces, claro, Jesús dice, a ver, primero, el que esté sin pecado que tiene la primera piedra. ¿Os pensáis que sois mejores vosotros? Y luego, cuando ya se van todos, porque ninguno estaba, pues dice, ¿quién te condena, mujer? Dice, nadie. Dice, yo no te condeno, pero no peques más. Como diciendo, no te voy a condenar, porque nosotros no estamos para condenar a nadie, pero no lo vuelvas a hacer mal. Lo que has hecho no está bien. Entonces, yo creo que esa es la postura de Jesucristo, es la postura que tendría que tener la Iglesia, respecto a tantos temas que son polémicos. Me quedo con lo que ha dicho de que toda conducta tiene una explicación, pero no una justificación. Es que es muy importante esto. Muy importante. ¿No? Hay una frase que dice, cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Y al final justificas todo con tal de no reconocer que no lo estás haciendo bien. Entonces creo que sí, que toda conducta humana yo soy capaz de comprender, creo que puedo comprender a una persona que ha matado, a una persona que ha abortado, a una persona que ha hecho... pero no lo puedo aprobar. Me gustaría darle un ejemplo de una vez que usted ayudó a una persona muy cercana a mí. Antes me ha comentado que lo que más le llena es ayudar a esas personas, ¿no? que a lo mejor están pasando por un reto. En este caso fue mi padre, muchas veces hablo de él en las entrevistas, pero bueno, la realidad es que es la persona más importante de mi vida, al que le debo todo, y así que bueno, hablar de él es una manera indirecta de hablar de mí también. Mi padre se acercó a usted en busca de ayuda cuando mi madre estaba enferma y me dice que se quedó impactado porque rápidamente usted hizo una disgregación, separando lo más racional o científico de la parte espiritual. Y me explico. Primero usted le preguntó cuál es el diagnóstico, en qué hospital está, quién le trata, etcétera, para asegurarse de que toda esa parte estaba bien encaminada. Una vez vio que todo eso estaba controlado, pasó a resolver sus dudas más espirituales o más profundas con empatía. Entonces, en su desesperación, mi padre encontró a alguien que con pragmatismo le ayudó de forma inmediata
y le dio muchísima tranquilidad el hablar con una persona que le daba respuestas en un idioma que él podía entender. Lo ha comentado antes un poco, pero ¿hasta qué punto un sacerdote hace también de psicólogo? Pues mira, se mezclan, se confunden, porque muchas veces, claro, yo pienso en tu padre en aquel momento, ¿no? Cuánto dolor, cuánto miedo, cuánta inseguridad, cuántas decisiones importantes que tendría que tomar de cara a tantas cosas. Y dices, bueno, en ese momento que alguien que se hace cargo de lo que estás viviendo te escuche, e incluso si te piden consejo, dice yo, en tu lugar, creo que lo interesante, vista la experiencia que yo he visto en otros casos, creo que sería interesante esto y esto, pero es un consejo que no te vincula, es un consejo más. Y entonces ese crear, uno, ser comprendido, que alguien se ponga en tu lugar. Y dos, que además que tú le compartas con él una experiencia que si bien tú no la has vivido, te la han compartido contigo cientos de personas. Y ya sabes lo que sí sale bien y lo que no suele salir bien. Entonces se crea ese fenómeno de la empatía, que es muy psicológico. Y de bueno, pues me puedo fiar. En principio voy a considerar muy a fondo y si me convence, lo voy a hacer. Claro, entonces yo creo que lo importante es conectar con la persona. Es decir, esa persona que está conmigo no necesita que le den la razón, ni necesita darle una palmadita en la espalda, necesita soluciones. En la vida a veces ser resolutivo es muy importante. Porque teorías tenemos muchas, pero resoluciones es cuando hay que trabajar y estar. Creo yo, ¿eh? Sí, totalmente. Me gustaría hablar de comunicación, Sí. que ya lo hemos... Bueno, en la primera pregunta que le he hecho ya lo ha comentado, pero me gustaría profundizar aquí, que creo que podemos aprender mucho. Usted tiene decenas de grupos de WhatsApp en los que está con jóvenes, sube a Spotify cada día una pequeña reflexión, palabra de vida, por si alguien lo quiere buscar, lo puede encontrar. Son de 3-4 minutos, 3 minutos, ¿no? sí, normalmente. Y está constantemente en contacto con los jóvenes. ¿Qué cree usted que debería hacer la Iglesia para llegar más a la gente joven? Bueno, yo creo que la Iglesia tiene que hacer ser ella misma. ¿En qué sentido? Nosotros no tenemos que meternos en el mundo de los jóvenes en el sentido de hacer las cosas que atraen a los jóvenes, sino que nuestro mensaje sea lo suficientemente atractivo para ellos. A ver, no me estoy explicando bien, pero a ver si puedo llegar a donde quiero llegar. Decía Chesterton, yo no quiero una iglesia que se deje influenciar por el mundo, sino un mundo que se deja influenciar e iluminar por la iglesia. Es decir, es muy fácil caer, vamos a hacer conciertos, vamos a hacer bailes, vamos a hacer eventos deportivos. Bueno, si es una excusa para que te encuentres con un joven y a través de esas cosas que puede hablar de Jesucristo, bien, pero si no, yo creo que la persona con un corazón, entiendo que un corazón joven es un corazón que tiene un futuro, que tiene esperanza y que sueña con la vida. Y por tanto ahí la juventud puede ser un marco de edad, el que tú quieras, ¿no? Claro. Entonces, la Iglesia solo tiene una cosa que hacer. La Iglesia solo tiene que hacer que es hablar de Jesús, transmitir a Jesús y compartir a Cristo. ¿Cómo puede un joven escuchar a Cristo? Pues mira, en el Evangelio hay varias escenas de Jesús con los jóvenes, especialmente con un joven rico que decía, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús dice, bueno, pues cumple los mandamientos, como para quitárselo de encima, ¿no? Dice, no, todos lo cumplí. Dice, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y de repente el tío se fue triste, ¿no? Porque dice, joder, me ha hecho todo. Claro, el joven lo que necesita, de algún modo, es decir, no te apoltrones, no te instales, no te conformes con ser como una especie de masa, como un rebaño de ovejas que os van llevando por donde ellos quieren. Sé tú mismo, ten tu identidad, elige tus principios, que nadie te diga lo que tienes que ser. Vive en la verdad, no te engañes. Y creo que eso, un joven necesita oírlo. Y entonces creo que eso, hoy por hoy, no hay muchas instituciones parecidas a la Iglesia que pueda decir de verdad a un joven, tienes que ser tú. Que nadie te diga lo que tienes que ser. Tú no eres el proyecto de nadie, ni el plan de nadie. Muchos jóvenes viven angustiados. Mi padre quiere que sea, voy a decepcionar a mi madre porque tengo que ser ingeniero como él, o tengo que ser carpintero como... Y dices, yo voy a ser lo que me dé la gana.
y lo que me dé la gana es claro, en una de las películas que vi hace no mucho, ya sé, a mí me gusta ver el cine, en Dune, el padre, de verdad, la 1 y la 2, el padre le dice al hijo, mira, quiero enviarte una misión. Y le dice, porque te considero capacitado y para mí es muy importante que lo hagas. Pero si me dices que no, seguirá siendo para mí lo más importante y lo más bonito, que es que eres mi hijo. Y no voy a dejar de quererte nada, porque siempre vas a ser mi hijo. Entonces yo creo que un joven tiene esa capacidad de hacer un ejercicio de libertad con sus sueños, con sus ilusiones, con sus grandezas. Y claro, si toda la cosa de los jóvenes es, vamos de copa los fines de semana, y después vamos a hablar de tal, y después te das cuenta que eso al final harta mucho, y que lo hace todo el mundo, pues no me voy a quedar solo, claro, tengo que socializar, y por qué no, pero dices, bueno, qué pena, ¿no? Si toda la vida es eso, y todo lo que esperas en la vida, entonces necesita que alguien vaya al centro de su corazón y que le pueda decir, mira, lo que estás viviendo es un poco mentira. Y esto es lo que la Iglesia tiene que decir. Esto lo decía muy bien San Juan Pablo II. No os conforméis, ¿no? Y el Papa Francisco también decía, no colonicéis, estamos siendo colonizados por ideologías, decía eso, no, estamos siendo colonizados por ideologías que nos deshumanizan. Y luego Benedicto XVI también, me acuerdo cuando fue a Colonia, que decía a los jóvenes, necesitáis hacer una peregrinación interior, hacer un recorrido por vuestro interior para descubrir quiénes sois y quién os espera y cuál es la meta verdadera del centro de vuestra vida, de lo profundo de vuestro ser. Entonces yo creo que te das cuenta cuando el mensaje de la Iglesia, de los papas a los jóvenes, no es adulterado, dice cosas muy profundas que son muy atractivas para todos los jóvenes. Lo que pasa es que los jóvenes no se acercan a la Iglesia como el que no se acerca a una mofeta. Es decir, con perdón, de un pedo, con perdón, y me deja aquí anestesiado, porque claro, tenemos una fama muy mala. Es que durante muchos años ha habido una campaña muy insistente en magnificar los defectos de los miembros de la Iglesia. Hombre, es que si yo veo a un tío del Real Madrid, o del Atleti, o del Barça, me da igual, que coge una barricada y rompe un cristal, o a 10 tíos de estos de ultras, de lo que sea, y digo, joder, ¿cómo son los del Madrid? ¿O cómo son los del Atleti? ¿O cómo son los del Barça? Estás haciendo una injusticia muy grande. Mira, perdóname, todos no son así. ¿Que los hay? Sí. ¿Que ojalá se echaran? Sí. Pero no puedes decir que todo un colectivo, por el mal hacer de una minoría, sea un colectivo corrupto y estropeado. Y es lo que se ha pretendido explicar con la Iglesia. Primero por una leyenda negra de que si la Inquisición, que sean cosas medievales. Es que falta mucha honestidad en cuanto a la lectura de la historia y de las cosas. Vamos a ver cómo eran los juicios civiles en aquella época. Cómo juzgaban los reyes, los nobles. Era absolutamente un momento crueldísimo de la historia y que curiosamente, con esto no estoy justificando. De hecho, la Iglesia, San Juan Pablo II dice, perdonamos y pedimos perdón por todo lo que hayamos hecho mal en la historia. Los miembros de la Iglesia. Claro, ha habido papas santos y papas detestables que van con una espada cortando cabezas. O sea, que es que eso lo vemos todos. Bueno, es que eso no afecta a lo que es el misterio de la Iglesia en sí mismo. ¿La Iglesia para qué me sirve? Para encontrarme con Jesucristo, no quiero nada más. ¿Que hay un papa bueno? Me alegro. ¿Que hay un papa malo? Me da igual. ¿Que hay un cura simpático? Bueno. ¿Que hay un cura antipático? En el fondo me tendría que dar igual. Pero se ha creado una especie como de miedo y de mala prensa a todo lo que huele a Iglesia, que yo de la Iglesia solo he recibido cosas buenas. No, es que a mí los curas me pegaban cuando iba al colegio, en los años 50, 60. ¿Y los demás no te pegaban? Es decir, que era una sociedad dura. Entonces, si la Iglesia además tiene un peligro muy grande, y es que la Iglesia se puede dejar intoxicar por la ideología de cada momento de la historia. Por ejemplo, en la Edad Media, los obispos eran señores feudales y Dios suscita a un San Francisco de Asís que dice, la pobreza. Esta Iglesia se está estropeando porque es una Iglesia que lo que tiene son castillos, palacios, territorios, siervos. Eso no es la Iglesia. O en el Renacimiento, los cardenales o los papas eran un poco como príncipes. Y suscita a San Pío V, que es un papa que dice, se acabó, esto no va por aquí. O sea, Dios siempre va suscitando en cada momento santos que corrigen cuando la nave de la Iglesia se desvía
lo corrigen. A mí me parece que Juan Pablo II, por ejemplo, es un santo que corrige la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en un momento en que la Iglesia se había intoxicado no sé, pienso, por ejemplo, en mayo del 68, cómo entra todo el comunismo en la dimensión intelectual, y hay un momento que hay realmente muchos miembros de la Iglesia que son comunistas. La mala teología de la liberación. Hay una buena teología de la liberación, pero hay una mala, que confundía la liberación con la guerra y matar personas. Y bueno, por desgracia, en Latinoamérica fue muy frecuente, ¿no? O un marxismo ecologista que niega la creación. Y dices, bueno, entonces la Iglesia... Y en ese momento, San Juan Pablo II ve que, por un lado, está el marxismo que quiere reducirlo todo a lucha de clases, y él padeció el marxismo en Polonia. Pero por otro lado también un capitalismo hedonista que solo te invita al placer, a consumir, a gastar y a tener, a una costa de machacar a millones de personas que tienen que trabajar como esclavos para que tú tengas eso. Y entonces denuncia las dos cosas igual. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el mundo capitalista y por tanto se acalló toda la parte de la crítica de Juan Pablo II al capitalismo, que es igual de feroz que al otro lado que era el marxismo, ¿no? Y dices, pero Dios suscita santos que en un momento de la historia nos dicen, que nos estamos despistando, que aquí un catolicismo cómodo. Ay, no voy a misa porque me canso mucho y es muy largo y el cura me aburre. No, es que tengo un partido de... Y dices, bueno, tío, eres muy cómodo. La gente no viene a misa por comodidad y porque se aburre como una ostra. ¿Por qué se aburre? Porque lo hacemos muy mal. Eso le quería preguntar justo ahora, porque es una realidad. He hablado con bastante gente para prepararme esta entrevista y muchos piensan, incluido yo, que hay muchos sacerdotes que no comunican de una forma tan empática o es un poco monótono, ¿no? el discurso. Por ejemplo, el otro día cenaba con dos amigas de mi novia, que son católicas y practicantes, y me decían que muchas veces no se enteraban de nada en la misa. O sea, que salían de misa y no sabían de qué había sido la homilía, desconectaban. Entonces, ¿se enseña la comunicación en la Iglesia? Yo creo que hay dos cosas. Uno, si nosotros no sabemos explicar que lo importante de la misa no es el sermón, o sea, que lo importante de la misa es, primero, que habla Jesucristo porque hay una lectura del Evangelio. Si no te gusta el sermón, por lo menos escucha el Evangelio, que tendrá algo que decirte. Y segundo, que también la parte más importante de la misa es la consagración, que Jesús está ahí, que se hace presente, renueva su sacrificio pascual, o sea, que muere y resucita en ese momento ante mí y se me dan alimento, que eso es lo importante de la misa. Que luego la homilía te ayuda, te entretiene, te distrae, pero por desgracia, primero, no hemos sabido hacer una buena catequesis de la misa. O sea, no hemos sabido enseñar cuál es el valor verdadero de la misa. La vemos como una asamblea, a ver qué me dicen el cura. No, el cura me tiene que hablar Dios, no el cura. El cura puede ser un torpe, o puede ser un aburrido, o puede ser que se pase de gracioso. Y luego, efectivamente, el Papa Francisco, de hecho, en Evangelii Gaudium, lo primero que dice es homilías de 10 minutos. Porque si lo haces bien, ya lo has dicho todo. Y si lo haces mal, la gente que no se corte las venas en mitad de la homilía, porque es que hay gente que te das cuenta, en fin, yo no me aburro, pero claro, a lo mejor soy un poco vanidoso, pero es verdad que una homilía que pasa de 8 o 10 minutos es que no hay que lo aguante. Es decir, yo me sorprendo. Es decir, yo cuando no era seminarista, ni sabía que iba a ser cura, que iba a misa de pequeño con mis padres. Yo recuerdo que las homilías eran, o sea, yo desenchufaba. Me acuerdo, cerca de mi casa, no voy a decir qué iglesia, porque da igual, pues iba. Me acuerdo que escuchábamos el Evangelio y nos sentábamos. Y entonces hay algunos sacerdotes, ya no muchos, que tienen el don de hablar y no decir nada. Es curioso. Queridos hermanos, hoy la palabra nos interpela desde la mismidad de nuestro ser para que, trascendiendo esas ideas que a veces transforman nuestras entidades, y dices, ¿qué ha dicho este señor? Y bueno, y es que, claro, bueno, bien, yo de pequeño me acuerdo que íbamos a misa a un pueblo, veraneábamos, y hacíamos los amigos apuestas. ¿Cuántas veces el cura va a decir entonces en la homilía? Entonces íbamos contando con los dedos, ¿no? 14, 16, tal. Y el tío que más se alejaba tenía que invitar. O sea, que es que era muy divertido. Entonces, ese es un clásico. Es decir, pero entonces, y ahí hay que medir una cosa. Mira, Santo Domingo de Guzmán, cuando predicaba, decía: Señor, no castigues a este pueblo por mis pecados.
cuando soy muy torpe. Yo siempre que intento predicar digo, no, si yo no tengo que decir nada, lo tienes que decir tú. Si el protagonista de la predicación es el sacerdote, estamos perdidos. Si el protagonista de la predicación es Dios Espíritu Santo, que toca el corazón de las personas, por muy bien que hables, te voy a poner 3 ejemplos para que... yo tuve aquí un vicario parroquial que tengo un recuerdo del maravilloso, Antonio, fue el primer cura que me vino a ayudar cuando estábamos en el prefabricado este que hablabas antes, y el pobre se preparaba las homilías durante 1 hora y media, daba vueltas, pero no me leía 3 minutos. Y de hecho a veces incluso se detenía, se bloqueaba, se ponía colorado, pero decía papa, pupa. O sea, la cosa más sencilla, la gente, les parecía impresionante lo que había dicho, ¿no? Porque es que el Espíritu Santo ungía esas palabras. Y luego me acuerdo que hace unos años me pidieron, que fuera un pueblo de la Comunidad Valenciana, por la parte de Castellón, a predicar una fiesta importante. Y bueno, en la fiesta yo fui expresamente desde Madrid, estuve el día antes, me preparé muy bien la homilía, 15 minutos excepcionalmente hablé con todo el fervor de mi corazón, y al acabar la misa, las señoras me vienen a felicitar. Padre, qué bonito todo, cómo nos ha gustado, salimos conmovidas. Realmente no se lo decimos nunca a nadie, pero qué ganas tenemos de querer más a Dios, de querer más a la Virgen. Me decían, y eso, que la megafonía se oía muy mal y no le hemos entendido nada. Bueno, funciona el Espíritu Santo. Funciona el Espíritu Santo porque claro, es que es así, ¿no? Entonces, si el Espíritu Santo unge unas palabras, es que vamos, anécdotas de estas de que divertidísimas, ¿no? De que estás ahí. Yo me acuerdo, yo aprendí a predicar porque en mi primera parroquia, Canillejas, había una señora, a mí me dijeron, tú cuando prediques mira a alguien como si hablara solo con una persona. Entonces yo me fijé en una persona, ¿no? Y que movía la cabeza de arriba abajo, sonriendo. Y decía, joder, pues qué bien lo estoy haciendo, ¿no? Porque tal cual, me daba ahí un poquito de vanidad. Y decía que sí a todo, que sí. Joder, que sí. Entonces, a cabo de unos días, terminaba yo, claro, por supuesto, me iba recogidito, con los ojos cerrados, con toda la misa y tal. Hasta que un día me di cuenta que es que esa señora lo que tenía era un temblor esencial. Y lo que hacía es que movía la cabeza, no solo en la homilía, la movía al empezar la misa. Pero bueno, a mí me ayudó, porque me dio seguridad. Entonces Dios se sirve de cualquier cosa para llegar a las personas. Entonces, bueno, la idea entonces es que yo creo que lo más importante de las Eucaristías es que el Espíritu Santo toque el corazón. Dicho lo cual, efectivamente, tenemos que mejorar mucho. No lo hacemos bien. Yo me incluyo. Y a veces no sabemos, o sea, podemos aburrir a las ovejas. Y es difícil aburrir a una oveja, pero las podemos aburrir. Y soy el primero que a veces voy a alguna misa y con cariño digo, joder, macho. Pero no digo más, no puedo criticar a ningún hermano porque los sacerdotes tienen mucho mérito. Es que, joder, hoy en día ser sacerdote es un milagro, ¿eh? Con tantas dificultades, la gente que nos cuestiona, que tenemos que ser psicólogos, economistas, predicadores, animadores de la comunidad, obreros, todo. Es que un cura hoy en día tiene que ser todo. Y es que somos así, somos lo que somos como todo el mundo, normales. Pero claro, es que en una parroquia hay que tocar el tema de la administración, que vaya bien. El tema de la organización de grupos, que haya grupos. El tema de abrir, cerrar, la calefacción, se rompe la luz, viene una señora llorando y hay que hacerle caso. Luego te viene un chulo a engañarte para que le des un billete para que su madre se ha muerto. Pero ya una vez me vino y le dije, oye, ¿cuántas veces se ha muerto tu madre ya? Porque claro, se te olvida que vienes aquí y me pides un billete para el entierro de tu madre, pero ya en 2 años se ha muerto 3 veces. Tú me dirás, entonces, y hay que tener un poquito de... Sí, que engloba muchísimas cosas. Sí. Que mantenimiento, que a veces gestión. pasamos por alto. Sí, entonces el cura a veces está como muy estresado. Y luego, claro, expuesto a que te critiquen, expuesto además a que todo el mundo te diga lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, y expuesto a veces también a que seas como el monito de feria que traen y que llevan algunos. No es una profesión, es muy bonita, pero hay que tener mucha personalidad porque si no al final pues podemos, no digo cansarnos, pero ya decir, bueno, lo que diga, ¿qué más da?
se me van a hacer ni caso. Puede ser un cansancio, no lo sé. Me gustaría en la parte final ya de la entrevista pasar a hablar de la fe. Hay muchas preguntas que le quiero hacer aquí, pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo, así que voy a escoger algunas que creo que... El tiempo que quieras, ¿eh? Sí, bueno... From lost to the river. Es decir, que ya... Muchas gracias. La primera y más importante probablemente, aquellos que se sienten lejos de Dios, ¿qué pueden hacer para acercarse a Él? ¿Cuáles son algunas pautas que pueden tomar en su día a día? La primera pauta es, si Dios existe, que dices, bueno, vale, puede existir. Si ese Dios existe, ¿se puede comunicar conmigo? Y dices, bueno, si es el autor del cosmos y el autor del ser humano y el autor de nuestra capacidad de comunicación, es que Él puede hacer, ¿no? ¿Cómo me comunico con Dios? Y entonces, efectivamente, uno se da cuenta que es Dios el que tiene más deseos de comunicarse contigo que tú con Él. Y entonces, ¿yo qué haría? Yo lo que haría sería, primero, hacer un repaso de la vida y mirar cómo ha sido tu historia. Con lo bueno y con lo malo. ¿Y qué has aprendido de tu historia? Segundo, buscar si hay un hilo conductor. Y yo después, claro, evidentemente diría, ¿Jesucristo tiene algo que decirte? Si Jesucristo estuviera delante de ti, ¿qué crees que te diría? Echa la imaginación. Porque hay gente que dice, no, esto no es un ejercicio de imaginación. Digo, te darás cuenta que al final eso que tú te creías que era imaginación es mucho más real de lo que tú te crees. Claro, y entonces dices, bueno, yo puedo mirar mi historia, he tenido momentos durísimos, de pérdidas, de momentos preciosos, con amigos, con familia, y en todo eso, ¿qué hilo conductor ha habido? ¿Ha habido un alguien detrás que ha dado unidad a mi vida y a mi persona? He encontrado, si hay un Dios, he encontrado personas en las que he encontrado un amor incondicional, que me ha querido siempre gratuitamente, porque es así como es el amor de Dios, ¿no? Y sobre todo, ¿qué dice Jesús? Y yo le diría, primero eso, y segundo, ¿por qué no lees el Evangelio, la vida de Jesús? Porque ahí es donde Dios se comunica también. Y luego Dios suele poner inquietudes. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué tiene que hacer alguien que se siente lejos de Dios? Volver a escuchar a Jesús que dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y por tanto, yo estoy dentro de ti. No me busques fuera. Búscame dentro porque estoy dentro. Lo que pasa es que estoy tan escondido y he respetado tanto tu libertad y he respetado tanto que no te he querido imponer nada. Si me buscas, estoy. Y me encontrarás. La fe es un don. La fe se regala, no se consigue. Pero si se pide, te la dan. Y una vez que te han dado un poquito de fe, hay que cultivarla como una llamita de fuego que hay que meter palitos para que la llama no se apague. Hasta que ya sea una hoguera. Pero la fe que no se cultiva se enfría y se pierde. A lo mejor imagínate, tú de pequeño tuviste fe. Y de repente un día, por lo que fuera, dije, qué pesar es querer, tal, mira misa, me aburre, tal, ya, rezar no sirve. Claro, mira, las relaciones que no se cultivan se enfrían y se pierden. Piensa en tus amigos del colegio. A los que sigues viendo son amigos, a los que no, dejaron de serlo. La fe es una relación. Tú piensas cuáles son tus relaciones. La relación con mi padre, la relación con mi novia, la relación con mis amigos, la relación que tuve con mi abuela, con mi madre. ¿Es posible crear un vínculo relacional con Dios? Porque, por ejemplo, eres tú, y te lo digo porque nos conocemos, si no otro entrevistador nos lo diría, que tu madre esté con Dios en el cielo no significa que hayas perdido la relación con ella. La sigues queriendo. Y ese vínculo relacional de amor con ella no hace falta visualidad, ni hace falta materialidad para saber que dentro de ti hay una relación real con alguien, tu abuela, o quien sea, con alguien a quien no puedes ver ni oír, pero que sabes que está, que no ha pasado a la nada, porque la nada es imposible cuando una existencia que ha tenido autoconciencia tenga que dejar de tenerla, porque repele a la razón, repele al sentido común. Y dices, bueno, que la no existencia para la existencia, es decir, son preguntas muy importantes. Te das cuenta que la fe es un tío que quiera tener fe y dice, yo me quiero relacionar con Dios.
quiero llevarme bien con Él, quiero conocerle, quiero saber cosas de Él. Porque Él ya me conoce a mí, pero yo quiero conocerle a Él. Entonces, en Jesús de Nazaret está todo lo que Dios tiene que decirnos de sí mismo. Si tú lees la vida de Jesús, todo lo que tenemos que saber de Dios, Él lo dice y lo muestra con sus obras. Y yo creo que te das cuenta cómo una relación que se cultiva cada vez se hace más sólida. Una relación que no se cultiva se enfría y se rompe. Entonces, para mí la fe es como ese vínculo que tiene un niño cuando está en el vientre de su madre, que hay un cordón umbilical entre la madre y el niño. La madre es la madre, el niño es el niño, pero si no hubiera una comunicación de nutrientes, de oxígeno, el niño no podría existir ni crecer. Pues para mí la fe es tener esa relación con Dios y no la quiero cortar. Lo que pasa que lo bueno de Dios es que Dios, tú le puedes dejar a Él, pero Él no te puede dejar a ti. Decía Santo Tomás de Aquino, un tío listo, que lo que nos mantiene en la existencia es el amor de Dios, porque Dios es amor. Si por un solo instante Dios nos dejara de amar, dejaríamos de existir. Por eso creo en la vida eterna, porque si he sido amado de Dios y sé que lo soy, no puede dejar de amarme. Y aunque no tenga biología ni corporalidad, su amor por mí sigue y me mantiene en la existencia. Y por tanto dices, oye, aquí hay cosas muy serias. Porque entonces dices, bueno, yo puedo buscar al Dios, pero claro, no es el Dios que dicen los curas o los catequistas, ni tu abuela, ni yo, ni nadie, es el que tú te encuentres. Pero en Jesús lo vas a encontrar. Me gustaría preguntarle también por la vida eterna que comentaba y específicamente por las experiencias cercanas a la muerte. Usted habrá acompañado a mucha gente en sus últimos momentos. Paco Arango me hablaba de que cientos de niños le hablaban del túnel de la luz, como un ejemplo, ¿no? ¿Qué ha visto usted en esos momentos que le hace creer que hay algo más allá? Bueno, yo he acompañado a mucha gente, sí, en esos momentos de que se marchan, ¿no? De aquí para ir allí. Y siempre he visto, generalmente, en el momento final, paz. Una paz muy grande. O sea, que pueden estar agitados, puede ser, pero cuando es una muerte después de una enfermedad larga. Yo me acuerdo, por ejemplo, un niño que a mí me impresionó mucho su vida, que es Diego, que muere con 9 años, ¿no? Y entonces ya él sabía que se estaba muriendo en esos momentos y le fueron a poner una sedación, la última ya, para que se durmiera ya, porque de hecho le pusieron una sedación y a los pocos minutos o fallece. Y le dije, bueno, Diego, venga, que ahora te van a poner una cosa para descansar, ahora vas a descansar. Y me dice, no, ahora voy a disfrutar. Un niño de 9 años. Claro, entonces como que lo tenía muy claro, ¿no? No sé, y yo también he visto gente que en el momento de la muerte dicen, mira, tengo mucha paz, soy muy feliz, he vivido una vida con muchas dificultades, pero sé que me va a esperar, ¿no? Entonces, y luego experiencias después de la muerte, a mí me impresionó una de Colmenarejo, contó, pero yo, perdóname que te cuente una que es muy divertida. Cuando estaba en Colmenarejo, fui a llevar a comer a una señora que había sido enfermera. Y le pregunté, el típico cura que le pregunta impertinente, ¿tienes miedo a la muerte? Dice, no. Digo, ¿y eso? Dice, pues yo ya me he muerto. Digo, venga, no, yo ya me he muerto. Digo, a ver, cuéntame tu muerte. Entonces me dice, no, yo estaba trabajando en el Hospital San José y Santa Adela, de la Cruz Roja, y en Cuatro Caminos, y estaba en planta, era enfermera de planta, y de repente me dio un infartazo y caí reventada, muerta en el suelo, paro cardíaco. Y dije, ¿ah? ¿Sí? Dice, y en ese momento salí de mi cuerpo, te lo contaba ella, Dicen, esto no se lo contó a nadie, se lo cuento a usted. Y salí de mi cuerpo y vi lo que hacían todos. Una se puso a chillar, el otro trajo una inyección de adrenalina, otro me hacía el masaje cardíaco. Una, me acuerdo que no encontraba las llaves del cajón donde estaban los zapatos, bajó a la otra planta y en la otra planta, abriendo un armario, o sea, lo veía todo, desde fuera de sí misma. Y a la vez que veía eso, vi con los ojos del alma, dice, no lo puedo describir, que me esperaba una dimensión de amor, donde estaban mis seres queridos, y que era tan bonito, tan atractivo,
que me quería ir con ellos, porque había salido mi cuerpo. Y entonces, joder, van y me reaniman. Dice, entonces empiezan me consigue reanimar. Y en cuanto me desperté, dije, cabrones, ¿eh? Cabrones, sois unos cabrones, eso no se hace, me habéis jodido, con lo bien que estaba. Entonces, como que Entonces, claro, decía, sé lo que me espera, porque ya lo he visto. Y entonces es muy bonito, porque esta mujer tuvo una enfermedad muy cruel, la vivió muy valientemente, pero es que le compensaba porque sabía lo que le esperaba. Y es bonito saber que bueno, pues que va a ser así, ¿no? Es decir, claro, a lo mejor uno ve un testimonio y dice, bueno, pues lo puede decir para hacerse famoso, tal, pero cuando lo cuenta una persona en su casa, como en secreto, como diciendo, no gano nada con esto, se puede pensar que estoy loca. Y claro, es que he escuchado más testimonios. Cuento esto porque ella me dio permiso, pero he escuchado muchos más que yo. Los curas tenemos las cosas que callar, claro, pero es muy bonito. Esa entrada en la eternidad es que hace algo muy impresionante. O sea, tenemos autoconciencia y esa autoconciencia ahora se da en la dimensión corporal. Pero, ¿quién te dice que sin dimensión corporal tiene que dejar de existir la autoconciencia? Llámalo como quieras, pero no está vinculada exclusivamente a la dimensión corporal o psicológica, aunque sea la psicología la que expresa la espiritualidad. Pero bueno, ahí hay muchos campos que ver, ¿no? Le hago la misma pregunta que le hizo usted a esa mujer. ¿A usted le da miedo morir? Pues la verdad es que no. Yo creo que he tenido la fortuna de alguna vez estar próximo a la muerte, porque he tenido enfermedades oncológicas, tu madre, ¿no? Que, bueno, pues en algunos momentos han sido, sobre todo en el posoperatorio, he tenido, aparte de haber tenido quimioterapia, radioterapia, operaciones a veces muy agresivas, ¿no? En un momento del posoperatorio he tenido anginas de pecho, ¿no? Y veía que se me iba la vida. Y es que en ese momento tienes una paz que te cagas, con perdón. Una paz que te cagas. Y dices, joder, que me estoy yendo. Y ya está. Qué bien, ¿no? Entonces, me da más miedo el cómo, en el sentido que sea un cobardica, que me queje mucho, que me duela, pues somos flojos, ¿no? Pero el hecho, ninguno. El cómo, sí, claro, eso lo rollo. Claro. Entonces yo cuando digo, ¿cómo me moriré? Digo, tú sí ya sabes que soy muy cobarde y soy muy flojo, entonces tú dame una muerte corta y barata. Y yo digo, corta y barata. Sí, para no darle lata a nadie y que no es una pasta de cuidadores y todas las cosas que no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, corta y barata, se lo aprende una señora muy querida, Virginia Mau, que decía, yo le pido todos los días a Dios una muerte corta y barata, efectivamente se la dio. Pero el hecho de la muerte va a ser lo más bonito de nuestra vida. Ya entrar en la dimensión que ya no volveremos a morir, ni a perder nada. Entonces, estamos deseando. La muerte va a ser lo más bonito de nuestra vida. Yo creo que sí. En ese momento en que ya termina el miedo, termina la limitación, termina la posibilidad de perder y entras ya en otra... Eso pues es maravilloso. ¿Ha visto algún milagro? Bastantes. De curaciones físicas, muchas. Y de curaciones de un cáncer de un día para otro, ¿eh? O sea, de cosas así, sí, lo he visto, sí. Y luego también curaciones espirituales y psicológicas también. Muchas veces. Una persona ciega, de no ver nada, desasociada por los médicos, que vuelve a ver. Una persona con una parálisis facial, desde hace 20 y tantos años que recupera. Eso pasa, yo no sé por qué somos tan pudorosos con esas cosas. No nos gusta, no creemos por los milagros. Yo creo porque Jesucristo ha resucitado y lo experimento cada día. Para mí el gran milagro es Jesucristo resucitado que vive ahora. Jesucristo no es un personaje de hace 2000 años. Es un tío como tú o como yo que está aquí con nosotros ahora y puedo interactuar con él en el presente. Y además con una dimensión, no es como a lo mejor los difuntos que tenemos en nuestras familias, que sabemos que están en la vida eterna, pero no hay una interacción tan, digamos, tan real en el sentido de tan tangible. O sea, yo el amor que tengo a las personas por la comunión de los santos lo tengo muy claro, sigo queriendo a las personas que están en el cielo. Pero es que mi relación con Jesucristo va más allá del amor de los que están en el cielo. Es que lo recibo en la Eucaristía, es que Él me sugiere cosas,
es que Él me da lo que no tengo, es decir, es la fuente de una vida que yo a mí mismo no me puedo dar y que es actual, no es del pasado, es del presente. Para mí y para cualquier cristiano, Jesucristo vive, porque ha resucitado de la muerte, no es un tío que lo enterraron y tenemos un buen recuerdo de Él, sino que es un tío de la hora, del presente. Y yo puedo contar con Él. Y Él interviene en mi vida todos los días, lo tengo clarísimo. Para mi entender. Sí. Estudió teología en la Universidad de Navarra. Estudié parte en la Universidad de Navarra, parte en la facultad que era la Facultad de San Damaso, y parte en Comillas. Sí, en los 3 sitios. Le quería preguntar, ¿siente curiosidad por otras religiones? Sí, me gusta ver cómo a través de diferentes culturas se ha hecho una imagen de Dios. Que a veces la imagen que tenemos de Dios, hay una cosa que he descubierto, es que Dios nos crea a su imagen y semejanza y nosotros hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Incluso dentro del cristianismo. Yo quiero un Dios cómodo, un Dios que me diga todo que sí, un Dios que no le importe, o a veces hay gente que es muy rigurosa, quiere un Dios castigador. O sea, vamos haciendo un Dios a nuestra medida y a nuestros gustos. Entonces, claro, comparar a religiones, un tío que vive en la selva, que adora al Dios del río, al Dios pantera, al Dios oso, al Dios trueno, dices, bueno, comprendo que siempre hay un denominador común que es Dios es algo que está por encima de mis posibilidades, que yo no puedo controlar y que Él me controla a mí. Eso es un denominador común en todas las religiones. Y es bonito ver cómo en cada cultura se ha llamado Dios a muchas cosas. Pero claro, solamente el pueblo de Israel, solamente el pueblo judío, dice, nada de lo que existe es Dios. Porque Dios es el que da la existencia a todas las cosas. Nada en el cosmos es Dios. Y eso es lo que nos diferencia del resto de las religiones. Entonces empieza la religión monoteísta, de la cual nace el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, que son las 3 religiones del libro y las monoteístas, y que coincidimos en creer que en nada de lo que existe en el universo no podemos adorar a otras cosas más que a un único Dios, y que además, bueno, pues pensamos que es un Dios de misericordia, ¿no? Luego ya cada uno le pone su vertiente más particular. Pero nosotros creemos, a diferencia del pueblo de Israel, con todo el respeto, y del Islam, que Jesús es Dios. Que no es un profeta más, que no es un rabino más, sino que es el Dios que toma la carne humana para que tomando la carne humana le tomemos en serio. Si Dios no toma la carne, no nos puede amar. El argumento de la encarnación es muy importante, porque ¿qué significa amar? Significa, me importas tanto que quiero provocar tu bien y quiero además ese amor de benevolencia que sea de compasión, sentir lo que sientes tú, vivir lo que vives tú, llorar como lloras tú. Si pasas hambre, paso hambre. Si te insultan, me insultan. Si tienes una enfermedad, en definitiva, tu tumor es el mío. Y entonces un Dios que es capaz de bajar a la arena para sentir con nosotros, para comprendernos, porque amar no es dar, es comprender. Es ponerte en la piel del otro. Entonces un Dios que toma la carne humana para podernos decir, me importas tanto, 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 que tengo orejas, tengo narices, tengo mocos, tengo ojos, tengo dientes, tengo ganas de hacer pis. Es decir, es un Dios, y bueno, por supuesto, me insultan, me traicionan, me clavan en una cruz, me crucifican. Para nosotros para mí lo más impresionante de la fe cristiana es que Jesucristo, crucificado, sube a la cruz precisamente para decir, cada instante de dolor de cada ser humano lo quiero experimentar yo. La cruz no son los látigos, las coronitas de espinas, que eso es horroroso, por supuesto, que no me lo hagan a mí ni a nadie, sino lo que pasó dentro de Jesús. Él pide saborear cada instante de dolor de cada ser humano que ha existido, cristiano o no cristiano, cada ser humano que ha existido, que ha padecido dolor, ese dolor pasó por el alma de Cristo en la cruz. Y esa es la evidencia del amor de Dios. Si Él no hubiera subido a la cruz, yo no creería en el amor de Dios. Y esto es completamente distinto a cualquier otro sistema, digamos, de religión. Un Dios que toma carne para amar. Pero para amar, comprendiéndome, para ponerse en mi lugar, el amor de compasión es compartir destino. Y el amor de benevolencia, el amor de compasión, hacen amor verdadero. Y además es un amor gratuito, incondicional. Dices, yo estoy lejos de Dios, y dices, no te preocupes, te quiero igual.
no te va a dejar de querer porque estés lejos. Y es que yo soy muy pecador y he cometido 1000 burradas y me he cagado en locura y en todo lo que haga falta y dice, a Dios le da igual, te quiere mucho. Y quiere que te dejes querer nada más. No decía Santo Tomás de Aquino lo que te he dicho antes. Si por un solo instante Dios me dejara de amar, dejaría de existir. Y por lo tanto yo creo en Dios que me va a querer siempre. Otra cosa es que respete mi libertad y que no me deje querer por Él. Decimos, el infierno ¿qué es? No dejarse amar. No dejarse amar. Y por eso existen infiernos en la tierra, que creamos los hombres, cuando no hacemos posible el amor, las guerras, las destrucciones, los abusos, esas cosas que son infiernos que creamos nosotros, pero también cada uno, si no es capaz de percibir el amor, ni dejarse amar, tiene su propio infierno. Al igual que en esos últimos momentos, muchas veces, y esta pregunta se me acaba de venir a la cabeza, al igual que en esos últimos momentos muchas veces las personas le hablan de esa paz, le ha ocurrido lo contrario, que una persona que, como usted dice, no se ha dejado amar o no ha dejado amar, en esos últimos momentos ha tenido una experiencia. Bueno, hay gente que tiene miedo en el proceso de la muerte, pero es que eso es muy humano, es muy natural. Y es miedo a dos cosas. Uno, al dolor mismo que está teniendo, y luego si no tiene fe, ¿habrá algo, no habrá algo? Claro. Si lo hay, me juzgarán, me condenarán, me aprobarán. Entonces un cristiano que vive la fe dice, bueno, yo sé que cuando me muera, por muy pecador que sea, Señor, yo confío en tu misericordia, sé que me quieres. Me arrepiento de todo lo que he hecho mal, por supuesto, y ya está, mira, el buen ladrón. Joder, es la primera canonización que hace Jesucristo. ¿Sabes que canonizar es decir que un tío está en el cielo? Y este señor crucificado a su lado, él estaba crucificado por delincuente, por ladrón, por asesino, por muchas cosas. La tradición le llama San Dimas. Y dice, acuérdate de mí. Y dice, te lo prometo y estarás conmigo en el paraíso. No tenía ningún mérito para estar en el cielo, pero simplemente con decirle, Jesús, reconozco. Dice, porque lo nuestro es justo. Dice, estamos aquí. Le regaña al que le insultaba a Jesús. Dice, tú deja de insultarle, pero si estamos aquí porque somos los criminales. O sea, es un tío que reconoce lo que ha hecho mal. Y porque reconoce lo que ha hecho mal, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, a veces la gente me pregunta, ¿por qué misericordia? ¿Por qué justicia? O misericordia, justicia. ¿No? Como diciendo, es un Dios justo, es un Dios misericordioso. Si es un Dios justo, le he cagado, porque me va a castigar por todo. Si es un Dios misericordioso, he triunfado porque me va a perdonar todo. Pues mira, la misericordia no se puede dar sin la justicia. Porque para que haya misericordia tú tienes que reconocer que la necesitas. Y por tanto, reconocer que no lo has hecho bien. He herido a mi novia, he sido antipático, he estado distante con este tío, me he aprovechado de este. Y entonces cuando un tío es capaz de decir eso no está bien, es decir, vive la justicia, entonces llega la misericordia. Si no, no puede llegar. Un tío dice, no, lo he hecho todo fenomenal, yo no tengo nada que arrepentirme, estoy encantado de la vida, he machacado a 1000, pero es que lo tenía que hacer porque era justo y me he aprovechado de todo el mundo, porque claro, para eso es la vida, para aprovecharse de ese tío no necesita misericordia. Ya. Qué interesante. O el soberbio, ¿eh? Soy, Señor, soy buenísimo, he ido a misa toda mi vida, he rezado el rosario, no he faltado nunca, soy católico, apostólico y romano, y por tanto yo que lo he cumplido todo, me tienes que llevar al cielo. Y dice, bueno, no, eres un soberbio que te cagas. Un poquito más de humildad, a lo mejor puedes entrar, pero sin humildad no hay que hacer. Y al igual que ha visto a Dios en numerosas ocasiones, ha visto al demonio. También. Por desgracia es muy pesadito y es muy insistente. No me gusta hablar de él porque es un personaje muy antipático, pero también lo he visto, sí. Sí. ¿Qué retos le quedan por conseguir? Los que Dios me ponga. Yo no tengo retos. La verdad es que me pregunto, digo, no tengo retos. Lo que Él disponga, lo que le parezca bien. No. Ayer hice una entrevista a Sebastián Álvaro, que hizo Al filo de lo imposible, ese programa de televisión, y le hice la misma pregunta y me dijo lo que digan mis nietos, que también fue una retos. gran... Pues es que el Señor sabe cuánto tiempo voy a vivir, las fuerzas que me va a dar y qué quiere que haga en ese tiempo. Me lo tiene que decir. De momento, aquí, pues aquí. Que dentro de un mes me dice allí, habrá que ir, donde diga.
Pues si quiere lo vamos a dejar aquí, Sí, sí, don como Jesús. tú, Ha si sido, ¿Crees que hay material? bueno, sin duda, ha sido una maravilla escucharlo. Bueno. Muchas gracias de corazón por acogerme en Nada, su estoy casa. encantado. Y no sé si quiere terminar con algunas palabras para la gente que nos escucha. Bueno, así de repente, sí, improvisando, porque no sabía que me ibas a preguntar, que unas palabras para la gente que nos escucha. Yo creo que lo que Dios quiere es que descubras la belleza que hay dentro de ti, que vivas en la verdad, que si puede ser que no seas el proyecto de nadie. Sé tú, ¿no? Y en ese ser tú mismo encontrarás un compañero de camino, que es Jesucristo, que no te va a quitar nada, más que las tonterías que puedas tener, y que te va a dar todo lo que necesites para ser tú mismo, y que la aventura de encontrar a Cristo, de conocerle, no te va a hacer daño. Inténtalo y vas a ver cómo, conociendo a ese Jesús de Nazaret actual, que vive, pues tu vida va a cambiar completamente y se va a llenar de significado y de valor. No se me ocurre nada más. Qué maravilla escucharle, de verdad. Muchas gracias. Bueno, a ti. Pues lo tenemos. Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida.